Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso previo al examen, en donde vamos a hacer un ejercicio que es integrador con la mayoría de las fuentes y un cálculo de WACC. El segundo ejercicio es un ejercicio aplicado a finanzas personales que nos permite también entender por qué es importante el cálculo de un costo promedio ponderado. Y el último tiene que ver con el anterior, pero aplicado a una empresa. Entonces, vamos a comenzar. Este ejercicio de Gaviani tiene un formato un poquito diferente a los que hemos manejado en distintas ocasiones. Y vamos a leer. Dice, la empresa Gaviani tiene la siguiente estructura de capital. Bonos 35%, acciones preferentes 15% y acciones comunes 50%. Posteriormente nos dice, la empresa ha calculado la siguiente información y nos da en lista el costo de los bonos, la tasa fiscal, el dividendo de acciones preferentes, el precio de la acción preferente, la flotación de la acción preferente, dividendo esperado de la acción común, precio de la acción común, tasa de crecimiento de la acción común y la flotación de las nuevas acciones comunes. Por último, da el precio de la nueva acción común y con esta información pide calcular el costo de capital promedio ponderado o WACC con las acciones comunes actuales, es decir, utilizando utilidades retenidas, y el costo de capital promedio ponderado o WACC con una nueva emisión de acciones comunes. Y por último, hace una pregunta. Si la empresa puede disponer únicamente de $300,000 en utilidades retenidas, ¿cambiaría el WACC de la empresa una vez que se acabaran estas utilidades retenidas? ¿Y cuál sería ese WACC? Entonces vamos a dividir estas preguntas en inciso A, inciso B e inciso C. Voy a agregarle la información. Entonces, este es un ejercicio en el cual vamos a practicar la gran mayoría de las fórmulas. Lo que voy a hacer ahorita es bajar el formulario del segundo parcial. Ya lo tenemos, aquí está. Para trabajar con este. Entonces, como el primer inciso nos pide un WACC, vamos a hacer la tabla completa y después vamos calculando todas las fuentes. Una tabla que se hace para cálculo de WACC siempre trae las fuentes que financian a la empresa o al proyecto, la cantidad que financia cada fuente, el peso ponderado, el costo y por último el cálculo del WACC al multiplicar peso por costo. Entonces voy a centrar. Y copiamos la estructura de capital. Cuando nos dan la estructura de capital, entonces es irrelevante saber cuánto aportó cada fuente porque ya sabemos el peso. Tenemos 35 para bonos, 15 para acciones preferentes y 50 para acciones comunes. Entonces tenemos aquí 35, 15 y 50. Anotamos el nombre de las fuentes. Y entonces solamente nos falta determinar los costos para poder calcular el WACC. Este primer WACC que nos está pidiendo el inciso A es usando las utilidades retenidas de la empresa, por lo tanto se toma el precio actual de la acción sin flotación. Entonces sería WACC con utilidades
retenidas. Y aquí nos quedaría el resultado. Entonces, para calcular el costo de la deuda después de impuestos, necesitamos esta fórmula. Entonces, pasamos aquí la fórmula y empezamos a buscar estas variables. ¿Cuáles son estas variables? Recuerden que aquí en el formulario está el nombre de cada una de las variables, ¿eh? Entonces, lo que necesitamos es la variable KD, que es costo de deuda antes de impuestos, y la variable T mayúscula, que es la tasa fiscal, para poder calcular costo de la deuda después de impuestos, que es KI. Entonces, vamos a buscar estas en la información que tenemos aquí arriba. Entonces, buscamos primero costo de la deuda antes de impuestos. Recuerden, bonos es una deuda de largo plazo y tenemos el costo del 12% y la tasa fiscal del 38%. Entonces, sustituimos costo 12%, tasa fiscal del 38% y calculamos de acuerdo a esta fórmula que nos dice, toma el costo de la deuda antes de impuestos y multiplícalo por 1 menos la tasa fiscal. Si se fija en Excel de primera instancia, lo que nos da es un costo en decimales, pero necesitamos expresarlo en tasa, por lo menos 3 decimales sin redondear, si es que el reactivo o la plataforma les pidiera solamente este costo. Entonces, ya tenemos este y lo pasamos para acá. Después vamos a buscar el costo de las acciones preferentes. Para eso vamos al formulario y vamos a la siguiente fórmula, que es el costo de acciones preferentes. Copio la fórmula y la paso para acá. En el caso de esta fórmula, lo que me está pidiendo es el dividendo de la acción preferente y el ingreso neto de las acciones preferentes. Para tener el ingreso neto de las acciones preferentes necesito el precio de la acción preferente y la flotación de esa acción preferente. Y con eso calculo KP, que es el costo de la acción preferente. Entonces buscamos esta información. Tenemos aquí dividendo de la acción preferente 5.50 y precio de la acción preferente 98. Entonces tengo el dividendo y 98. El dividendo, recuerden que es importante tenerlo determinado en dinero. Si se los dan como un porcentaje, siempre se debe de calcular ese porcentaje sobre el precio de la acción o valor nominal de la acción. Después vamos a buscar la siguiente información. Costo de flotación de la acción preferente es 2.50. Aquí está. 2.50. Y por lo tanto, el ingreso neto para la empresa al vender una acción común sería que la vendió en 98, pero tuvo que pagar una comisión de 2.50. Por lo tanto, el ingreso neto es de 95.50. Ya tenemos las variables y hacemos la operación. Dividendo entre ingreso neto. Esto se expresa en porcentaje nuevamente con 3 decimales. Y entonces ya podemos ponerlo acá arriba como costo de la acción preferente. Ahí está. Observen que aparentemente solamente nos falta uno. Sin embargo, la acción común, recuerden que
tiene primero dos métodos, el método de modelo de Gordon y el método de KPM. Todo depende de la información con la que se cuente. Observen que la información que resta en nuestro problema nos da un precio de acción común y una tasa de crecimiento. Cuando tenemos una tasa de crecimiento, entonces estamos ante información para resolver por modelo de Gordon. Por lo tanto, nos vamos al formulario y el modelo de Gordon para acción común tenemos dos tipos de fórmulas. Cuando se usan las utilidades retenidas o cuando se emiten nuevas acciones comunes. Vamos a hacer primero esta, que implica que la empresa no paga comisiones y por lo tanto no hay flotación. Entonces, tenemos la fórmula. Las variables que tenemos en esta fórmula, repito, las tienen aquí. Aquí está el significado de todas las variables. Y necesitamos el dividendo esperado del siguiente año para la empresa a repartir. El precio actual de la acción común y la tasa de crecimiento del dividendo. Entonces, buscamos la información. Tenemos precio de la acción común 44 y tasa de crecimiento 6.5%. Es importante que la tasa de crecimiento siempre esté expresada así. No se vayan a equivocar y tomarla como si fuera dinero. Y por último, el dividendo esperado lo tenemos en, aquí está, en 3.20. Entonces, ahí está. Y con eso ya podemos calcular el costo de la acción común cuando se usan utilidades retenidas, es decir, sin pagar flotación. Y como dice la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es dividir el dividendo entre el precio de la acción y posteriormente le sumamos la flotación. Y ahí tenemos ya en porcentaje el costo. Entonces, este era el último elemento que nos faltaba para determinar el WACC con utilidades retenidas. Lo tomo del cálculo, observen que estoy tomando todos los decimales al pasar la cifra desde donde la calculé. Y ahora sí, el WACC se determina multiplicando la proporción de la fuente o el peso de esa fuente por su costo. Entonces tomo W por K y sumo esos elementos. Por último, me aseguro que esto sea una tasa expresada en porcentaje con 3 decimales por lo menos para no redondear. Y este sería el WACC con utilidades retenidas. Sin embargo, este es solamente el inciso A. En el inciso B nos dice cuál es el costo de capital promedio ponderado de una nueva emisión de acciones comunes. Lo único que varía es exactamente la misma información, pero observen que aquí hay un precio de acción común en 44 y aquí nos dice precio de una nueva acción común en 42. Recuerden que eso en otros problemas lo hemos visto como infravaloración. Aquí ya nos está dando directamente el nuevo precio ya infravalorado y la flotación en 1.80. Entonces, estos dos nuevos elementos los vamos a tener que usar para la última fórmula, que sería esta misma acción, pero pagando comisiones y vendiéndola un poco más barata para que sea atractivo su precio en el mercado. Entonces, tenemos ahora costo de una nueva acción común. El precio del dividendo es exactamente este mismo. Entonces, no lo voy a repetir, lo voy a dejar así. Pero para determinar
ingresos netos por la venta de la acción, necesito el precio de la nueva acción común. Esto no siempre sucede, ¿eh? Si no me lo dan, utilizo el mismo precio de la acción. Y quiere decir que ya solamente tomo en cuenta la flotación posteriormente. Aquí me dicen que está en 42. Y además de eso, me dice que hay flotación. La flotación me dice que está en 1.80 por acción. Por lo tanto, esto me permite calcular el ingreso neto por la venta de una nueva acción común, que sería el precio de la nueva acción menos la flotación. Y entonces ya puedo calcular el costo de una nueva acción común, que como la fórmula me está diciendo es el dividendo entre el ingreso neto más la tasa de crecimiento. Este costo será mayor porque la empresa recibió menos dinero. Entonces, además vamos a quitarle. Permítanme que no me deja. Ahí está. Observen que del 13.77 se fue al 14.46. Entonces no puedo usar los dos costos al mismo tiempo. En realidad, lo que tenemos son dos WACs distintos. Entonces voy a copiar, porque es la misma empresa, toda esta información me la voy a llevar acá, más abajo. Entonces vuelvo a tomar el costo de la deuda, que es el costo del bono, que tengo aquí, costo de la deuda después de impuestos, el costo de la acción preferente, que es KP, y ahora tomo el costo de la nueva acción común. Y aquí ya tengo las cal de 69, creo que está bien. Y este es un WAC con nuevas acciones comunes. Entonces, ¿cómo se puede interpretar que una empresa calcule en este momento con esta información dos WACs? Observen que uno es del 10.35 y el segundo es del 10.69. Entonces, eso lo explicamos con el tercer inciso. Entonces, el costo de capital ponderado, promedio ponderado de las acciones comunes o utilidades retenidas es este, 10.35. Y el costo de capital promedio ponderado con una nueva emisión es el de abajo, que nos dio 10.69, me parece. Ahorita voy a verificar. Efectivamente es 10.69 sin redondear. Y entonces observen la última pregunta. Si la empresa dispone o puede disponer únicamente de $300,000 en utilidades retenidas, ¿cambiaría el WACC de la empresa una vez que se agotaran estas utilidades retenidas? ¿Cuál sería este? Entonces, lo que está explicando aquí es que todas las empresas de manera natural utilizan sus utilidades retenidas para seguir creciendo, para invertir en nuevos proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque el costo es más bajo que ir y conseguir a nuevos accionistas con nuevas acciones. ¿Por qué? Porque es muy probable que les salga más caro conseguir a nuevos accionistas, porque tendrían que probablemente pagar alguna flotación por la intermediación y esto elevaría el WACC. Entonces siempre es la primera opción porque es más barato
y entonces una vez que se agoten los 300,000 de utilidades retenidas, tendrían que, para hacer un nuevo proyecto, usar nuevas acciones y entonces el WACC sí cambiaría, ¿sí? Cambiaría al 10,69. Entonces, no es que tenga dos WACCs al mismo tiempo, primero tiene uno y después tiene que usar el segundo porque ya se agotaron las utilidades retenidas. Y este sería todo el ejercicio integrador. Vamos a el ejercicio 9.18, que es más cortito y es de finanzas personales. Entonces voy a leerlo y explicar un poquito al respecto. Dice 9.18, problema de finanzas personales. Costo de capital promedio ponderado. John Doe acaba de obtener un grado académico en gestión de negocios. Él tiene 3 préstamos vigentes que solicitó para solventar su educación. Todos sus créditos vencen en 5 años y se pueden liquidar o pagar sin penalización en cualquier momento antes de su vencimiento. Los montos adeudados por cada préstamo y la tasa anual de interés con cada uno se presentan en la siguiente tabla. Esto es un fenómeno que en este momento ya es algo muy importante en Estados Unidos, una bomba de tiempo, el endeudamiento de los estudiantes. Estudiar en una universidad privada en los Estados Unidos es carísimo y por lo regular lo que hacen los estudiantes es solicitar un préstamo que tienen que comenzar a pagar después de terminar sus estudios. Y yo sé que también existen modalidades así aquí, nada más que allá es muchísimo más dinero. Entonces lo que está diciendo este problema es que esta persona tiene 3 adeudos. ¿Por qué? Porque probablemente solicitó un adeudo para profesional y después para alguna maestría y alguna especialización. Entonces, si se fijan, lo que debe son 20,000 más 12,000 más 32,000 dólares. Pero cada vez que ha pedido prestado, lo ha pedido, o más bien le han dado el crédito con diferentes tasas. Entonces, todos los créditos vencen dentro de 5 años y se acerca uno de los bancos a los que le debe y le dice, yo te presto para que le pagues a todos los bancos y te cobro el 7.2% anual para que ya nada más me debas a mí. Y la pregunta es, ¿le conviene o no le conviene cambiarse de banco, pagar todos esos créditos y quedarse con uno consolidado al cual le debería 64,000 dólares, que es la suma de todos sus adeudos, pagando el 7.2% anual durante los mismos 5 años? Entonces, este es un problema que ahorita existe en todo el mundo. Aquí también ofrecen mucho el cambio de deuda, es decir, que te vayas con un banco y pagues todas tus tarjetas para que te vayas con el nuevo banco con una tasa que por lo regular ofrecen como preferencial. Entonces aquí la pregunta ¿es preferencial o no? Observen que hay una al 6, otra al 9 y otra al 5. Entonces esto se resuelve con el cálculo de un costo de capital promedio ponderado, pero en realidad no es un WACC como tal, sino es solamente el costo promedio ponderado de los pasivos, porque solamente tiene pasivos esta persona. Y entonces para poder contestar tenemos que calcular cuánto es la tasa promedio que está pagando por todo este dinero, para saber si le conviene tomar la del 7.2 o no. Y entonces hacemos el cálculo. Pudiéramos decir que es una especie de WACC, pero solo de pasivos. Tiene el crédito 1, el crédito 2 y el crédito 3. Con el crédito 1 tiene 20,000 dólares.
con el 2, 12,000 y con el 3, 32,000. Esto sería lo que aporta cada una de las instituciones financieras. Y el costo anual, aquí no podemos hacer la fórmula que hacemos siempre de costo de la deuda después de impuestos, porque como usuario final no podemos deducir impuestos, solamente las empresas, o que fuera una persona física con actividad empresarial y es un estudiante. Por lo tanto, los costos que le cobra el banco pues son definitivos, no tienen beneficio fiscal. Y entonces ahí podríamos decir que KD es igual a KI. Entonces, ya que tenemos toda esta información, vamos a calcular el costo promedio ponderado de sus pasivos. Perdón, aquí me falta la W, que es la proporción de cada uno de los adeudos. No se puede calcular el WACC. Entonces, sumamos todos los adeudos. Ya nos había dicho el problema que son $64,000 y calculamos cuánto pesa cada uno sobre el total. Congelo el total y calculo los demás porcentajes. Ahí está. Ahí está. Me aseguro que esto me dé el 100%. Y entonces ahora sí estoy en posición de calcular el WACC. Tomo el peso por el costo de cada uno de los créditos y estos tres elementos los sumo. Entonces lo que podemos ver aquí como conclusión, voy a ponerlo en tasa, es que a John Doe todos sus créditos o todas sus deudas en promedio le están costando el 6% anual. Y como el banco le está ofreciendo prestarle para pagarle a todos y quedarse con un 7.2% anual, pues entonces ya se puede ver que no le conviene. No le conviene cambiarse de banco, sino seguir pagando esos tres créditos de manera separada porque le está saliendo más barato en promedio. Entonces aquí podemos ver la utilidad de nueva cuenta del WACC para la toma de decisiones. Y este problema que estamos resolviendo aquí nos sirve también desde el punto de vista empresarial, porque por lo regular las empresas no tienen un solo crédito, tienen varios créditos que van adquiriendo con el paso del tiempo. Y entonces es una información muy valiosa saber el promedio del costo de sus pasivos, porque este tipo de negociaciones se dan muchísimo en la realidad también con las empresas. Entonces, por eso vamos a calcular este tercer ejercicio. Dice, OCESA tiene planeado abrir una nueva sucursal, para lo cual requiere una inversión de $200,000. Para financiar la nueva sucursal, los accionistas comunes participarán con $90,000, los preferentes con $10,000 y el resto del financiamiento provendrá de dos fuentes: una emisión de un bono a 5 años por $50,000 y un crédito bancario de largo plazo por $50,000. El costo del bono antes de impuestos es del 9.5% anual y el costo de la deuda de largo plazo antes de impuestos es del 12.8% anual. Las acciones preferentes tienen un costo del 13% y las comunes del 12%. Y la tasa de impuestos sobre la renta es del 30%. La pregunta es cuál es el costo promedio ponderado del pasivo después de impuestos. Para resolver este problema, yo tendría que hacer exactamente lo mismo que ahorita hice con el problema anterior. Tomar solo los pasivos y determinar
el costo promedio ponderado de pasivos. Sin embargo, voy a hacer el cálculo de todo el WACC de la empresa para que vean el error más común cometido cuando hacen este ejercicio y se equivocan. Entonces, si calculamos todo el WACC, tenemos la fuente, el dinero que aporta cada fuente, el peso y el costo. Y aquí el WACC. Entonces, estos tres. Anotamos el primero. Observen que necesitan $200,000 y ponen 90,000 el accionista. Por lo tanto, eso sería acción común. Después, accionistas preferentes 10,000. Y va a haber dos créditos. Bonos, también se le llaman bonos de deuda, por 50,000. Y un crédito bancario de largo plazo por otros 50,000. Entonces, estas cantidades sumadas dan la totalidad de lo que requiere la empresa para poder abrir la nueva sucursal. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el peso de cada una de estas sobre el total, porque estamos calculando el WACC completo de la empresa. Entonces, lo voy a hacer. Ahí tengo el 100%. Y el costo de la acción común ya me lo dan calculado. Dice, las acciones preferentes tienen un costo del 13% anual y las acciones comunes del 12% anual. Y nos da los costos antes de impuestos tanto de bonos como de crédito. Entonces, como me da tasa fiscal, tengo que utilizar la fórmula que usé aquí, esta de aquí, para determinar KI. Entonces, primero hago el KI del bono. Y entonces tomo el costo de la deuda antes de impuestos del bono, que me está diciendo que es del 9.5%, y la tasa fiscal, que es del 30% para la empresa. Con eso calculo el costo de la deuda después de impuestos, KD, por 1 menos tasa fiscal. Entonces, este sería el costo a utilizar aquí en bono. Y voy a repetir con la misma fórmula, pero diferente información para el crédito de largo plazo. Entonces busco la información, me dice que es del 12.8% el costo anual del crédito y la tasa pues es la misma empresa, la misma tasa fiscal. Con esto calculo el costo del crédito, que sería KD por 1 menos T.
Aquí está. Entonces, lo sustituyo aquí y determino el WACC. Repito, no es lo que me está pidiendo el problema, pero he encontrado que muchas veces les parece más fácil calcular todo esto, todo el WACC completo, y como la pregunta, déjenme terminarlo. Esto sería si hubiera preguntado el costo promedio ponderado de la empresa. Pero como yo estoy preguntando en este problema el costo promedio ponderado del pasivo, entonces yo he encontrado que en ocasiones calculan el WACC de toda la empresa y entonces hacen esto. Dicen, pues como este que estoy iluminando en verde es el costo de uno de los pasivos y este es el otro, entonces responden sumando estos dos elementos. Esto está absolutamente incorrecto. Observen. No tiene lógica que el costo del pasivo después de impuestos sea 3.90 si una deuda cuesta 6.6 anual y otra el 8.96. Acuérdense que es un promedio ponderado, entonces nunca da tan alto como el más alto ni tan bajo como el más bajo. Y este está demasiado bajo. Entonces, por eso quería hacerlo de esta manera para que vean que esto es un error. ¿Cómo debo responder entonces este problema? Haciendo, como lo hicimos en el problema 9.18, solamente un WACC de pasivos, es decir, en la tabla que voy a hacer no van a entrar las otras dos fuentes. Por lo tanto, observen cómo se modifica. Voy a copiar esto para que sea más fácil. Elimino las fuentes que no son deuda y observen cómo esto cambia. Ahora el total es 100,000, el total de la deuda. Por lo tanto, si calculo todo igual pero tomando nada más deuda, entonces tengo 50 y 50 que suma 100, el 100 de la deuda. Entonces, tomo los costos que acabo de determinar para bono 6.65 y para crédito 8.96. Observen que el costo promedio ponderado del pasivo es efectivamente más alto que el más barato y más bajo que el más caro, porque es un promedio ponderado. Entonces, este sí es el costo promedio ponderado del pasivo de la empresa. ¿Y cómo o para qué le sirve? Le sirve para renegociar con nuevos bancos. Si puede obtener una tasa menor al 7.80 por $100,000, le conviene cambiarse de banco. Si no le ofrecen menor al 7.80, entonces le conviene quedarse como está. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos. Obviamente no estamos viendo todas las consideraciones. Es importante que antes de su examen revisen los errores que pudieron haber tenido para la determinación de algunas de sus tareas y también lo que hemos hecho en clase. Recuerden que es importante entender, por ejemplo, la importancia de la tasa fiscal, la diferencia entre valor contable y valor de mercado, y saber usar las diferentes fórmulas dependiendo la redacción. Y es todo, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos en el examen.